Bona nit. Avui continuem en el cicle, és la segona xerrada, ja vam tindre la pel·lícula també el diumenge i, bueno, si la primera va ser interessant, jo penso que la d'avui pot ser, no, segur que serà superinteressant també. Per això contem en Eduardo Garzón, que és doctor d'Economia per la Universitat Autònoma de Madrid, professor del Departament d'Economia i Hisenda de la mateixa universitat i també és membre del Consell Científic del DAC i de la Red de Teoria Monetària Moderna. Avui parlarà sobre la renta bàsica universal, avantatges i riscos. Hem triat, quan pujava em dia perquè havíem triat lo de la renta bàsica universal. També li he comentat que fa 20 anys ho havíem parlat en Esquerra Unida i per mi havia sigut un treball molt xulo i pense que és una cosa a vegades un poc desconeguda o per almenys no coneguda en el seu totalitat i que o venien detractors o gent que està a favor però que a lo millor el bonic és poder posar tot en una balança i mirar a veure quines avantatges o quines desavantatges té. I sense més, li dono la paraula a Eduardo i que sigui gaire que mos ho conte. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias también por la invitación a participar en vuestro tan interesante ciclo. Yo estoy encantado de estar aquí, nunca había estado en Alcoy, me ha pillado un día lloviendo, pero algo he podido ver de la zona y por supuesto también muchas gracias a vosotros y vosotras por estar aquí. A mí me habían invitado para hablar de la renta básica universal porque yo lo he trabajado bastante en el mundo académico, también en el mundo político y la verdad es que yo no soy uno de los firmes defensores de esta medida, sino que la verdad es que la he estudiado, puedo analizar sus ventajas y también sus desventajas. Entonces quiero dejar eso claro de antemano porque hay gente que conoce muy bien la renta básica, no voy a decir mejor que yo, pero sí que la han detallado, la han trabajado más durante más tiempo, evidentemente, y la idea es que ellos a lo mejor la pueden presentar de una forma quizá más sesgada desde un punto de vista en el que la defienden a mansalva, ¿no? Entonces, quizás la ventaja de contar con mi participación es que puedo estar desde un punto menos partidista, menos sesgado hacia otro lado al menos, ¿no? Que sería entendiendo también los riesgos y las desventajas de una renta básica universal, no solo la parte positiva, porque todas las medidas políticas pues tienen su parte positiva y su parte negativa, entonces lo importante es tener un espíritu crítico y poder analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Sin abrazar la medida, como os digo, sin ningún tipo de ambajes como algunas personas hacen, ¿no? Ya os comento que yo, cuando empecé a escuchar la renta básica universal hace ya bastante tiempo, la verdad es que me fascinó, tiene un discurso súper atractivo y muy, la verdad que revolucionario, en el sentido más amplio de la palabra, de esta medida puede llegar a transformar la política, el mundo, la sociedad, la economía. Y sin embargo, a medida que iba conociendo más tanto de la renta básica universal como de otro tipo de medidas, no voy a decir que me dejara de encantar la renta básica universal o me desencantara de ella, sino que me empecé a fijar más en otro tipo de medidas, ¿no? Que son complementarias, pueden llegar a ser complementarias, pero tienen quizás también algunos elementos de incompatibilidad. Entonces esto me gustaría dejarlo claro para que sepáis a lo que os enfrentáis, ¿no? Que mi postura no es de defensa acérrima de la renta básica universal, pero la parte positiva es que puedo analizar más desventajas de lo que haría una persona que se declara firme defensor, ¿no? De la misma. Entonces, hecha esa aclaración, pues me gustaría pasar a definir exactamente qué es la renta básica universal, tratando de ceñirme a las definiciones más conocidas que hay por ahí, ¿vale? Sin en ningún momento haciendo ningún juicio de valoración, ¿no? Al menos de momento. Entonces, ¿qué es lo que da sustento a la renta básica universal? No es el mundo económico, no son los argumentos económicos, sino son la
los argumentos filosóficos o argumentos ideológicos, podríamos incluso decir, qué mundo queremos vivir, cuál es nuestro proyecto de vida y al fin y al cabo cómo queremos vivir en sociedad, ¿no? Entonces fijaos que hay en una cultura republicana una concepción de la libertad que se define en términos positivos, algo a lo que estamos poco acostumbrados en los últimos tiempos, porque la libertad se suele definir convencionalmente en términos negativos, ¿no? Sería, tengo libertad porque nadie me está oprimiendo, me están dejando hacer más o menos lo que yo pueda, pero no hay un tercer actor que está intercediendo en las posibilidades que yo tengo, ¿no? Eso es como conocemos normalmente la libertad, que sería, insisto, libertad en términos negativos, pero luego está la libertad en términos positivos, que no es tanto pensando en un tercero que te deje o te deje de hacer, sino en ti mismo si de verdad tienes la capacidad de conseguir algunos objetivos, ¿no? Los objetivos, como mínimo, los que sean suficientes para tener una vida digna. Os pongo un ejemplo con el que esto se entiende de una forma muy sencilla. Hoy día tenemos libertad para comprar un avión privado, tenemos libertad para ir a comprar productos en un supermercado, pero evidentemente eso es libertad en el papel, porque luego lo que necesitamos es tener recursos económicos para comprar un avión privado o tener unos mínimos recursos económicos para comprar alimentos en el supermercado. Hay gente indigente sin ningún tipo de recursos que no puede comprar productos por mucho que le dejen entrar en el supermercado y sobre el papel digan, no, eres libre, nadie te está impidiendo comprar productos en el supermercado. Entonces la clave de esta concepción republicana de la libertad es que para poder ser libres tenemos que tener satisfecho un nivel mínimo de vida, de necesidades, para que al fin y al cabo podamos hablar de que somos libres, ¿no? En el caso este al que me he referido, si no tenemos suficiente dinero para poder ir a comprar a un supermercado, entonces ¿de qué nos sirve esa libertad? No nos sirve absolutamente de nada, nos moriremos de hambre. La clave es que el sistema, la sociedad, te permita tener libertad en el sentido positivo, en el que tengas capacidades para lograr como mínimo lo que sea necesario para vivir dignamente. Entonces aquí es donde se entronca la renta básica universal, una concepción de cómo repartir la renta y la riqueza, partiendo de la premisa de que hemos nacido en un mundo en el que ya está todo repartido, es decir, la tierra está conquistada y repartida, es propietaria, alguien es propietaria de esa tierra. Si hablamos de cualquier tipo de otro recurso, una empresa, hablamos de otro tipo de activos, todo eso ya está repartido cuando llegamos al mundo. Entonces, la clave es que no partimos desde el mismo punto de partida, sino que en realidad ya está todo condicionado, ya está todo secado, ya está todo contaminado por toda la historia, la lucha de clases, el reparto de tierras y de otro tipo de capitales. Entonces, lo que trata de poner sobre la mesa la renta básica universal es, oye, vamos a tratar de que todo lo que ya hay construido, erigido y al fin y al cabo toda la riqueza que existe, que se reparta mínimamente para que todo el mundo, simplemente por el hecho de haber nacido, no parta sin nada. No llegue a un mundo sin nada, sino que al menos tenga un mínimo. Y eso se logra repartiendo toda la riqueza que existe en forma de renta monetaria, ¿no? Aquí es donde introducimos el concepto más estricto y detallado de la renta básica universal, que es una asignación monetaria. Es universal, es para todo el mundo, no es el tipo de renta al que estamos acostumbrados, como el ingreso mínimo vital o como alguna renta de subsidio por desempleo, no es eso. Fijaos que nuestra concepción típica del estado del bienestar es, pues a lo mejor sanidad universal, a lo mejor educación universal, pero las rentas siempre condicionadas a que las necesites, a que seas una persona con baja renta o que no puedas trabajar, estés discapacitado, seas mayor para trabajar o cualquier tipo de contingencia. Pero si tú eres una persona en edad de trabajar que puede realizar una serie de trabajos, entonces no hay renta para ti. Tú te lo tienes que ganar con el sudor de tu frente porque puedes hacerlo. Entonces las rentas en nuestras sociedades capitalistas, occidentales, europeas, la idea es que la renta sea una ayuda asistencial para la gente que tiene más necesidades. Insisto, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Bueno, pues nos olvidamos de esa concepción asistencialista y nos ponemos a pensar en una idea universal, de incondicionalidad. Solo por el hecho de existir tenemos derecho a tener una renta.
con la idea de tener un mínimo de libertad y no tener que estar tragando con lo que nos exige y nos impone la persona que tenga más poder, nuestro jefe, nuestro empresario, nuestro gobernante, porque si nosotros estamos, al fin y al cabo, desprovistos de cualquier tipo de capacidad económica, nos veremos obligados a tragar con lo que sea, porque hay que sobrevivir, porque tenemos que comer. Entonces, si nosotros tuviésemos una renta mínima, que hablaremos luego de los detalles de la cuantía, pero normalmente se sitúa en función del umbral de riesgo de pobreza, ¿no? Actualmente está en torno a unos 800, 900 euros en función de las propuestas más conocidas, al mes me estoy refiriendo, ¿no? Para los adultos, para los niños sería inferior, pero habría también para los niños. Fijaos que la idea es que todo el mundo, por el hecho de ser ciudadano, por el hecho de existir, tiene el derecho a tener un mínimo de renta con el que poder ser mínimamente libre y no depender de un Estado que le está oprimiendo desde el primer día que nace. Cuando me refiero a Estado, me refiero a la sociedad, el sistema capitalista en el que el Estado es una parte del mismo, ¿no? Entonces, claro, eso chirría mucho algunas concepciones como la que estoy diciendo de, oye, la renta debería ser para el que la necesita, para las rentas bajas. ¿Por qué le tenemos que dar una renta monetaria a la persona más rica del mundo? Ya sea a nivel global, Elon Musk, o sea aquí en España, cualquier millonario que podamos pensar, ¿no? Eso siempre desde una perspectiva típicamente de izquierda chirría, ¿vale? Es algo que no cuadra, porque hay que darle una renta. Estoy diciendo que es 800 o 900 euros al mes a todo el mundo. A la persona más rica y a la persona más pobre, a todo el mundo, nadie se salva de ahí, con la excepción de los niños que tendrían una renta inferior, ¿no? Pero la clave es, ¿por qué? ¿Por qué al rico habría que darle una ayuda? Pues por este criterio de concepción que es diferente al que estamos habituados a utilizar, que es libertad negativa, y si alguien se puede currar un ingreso monetario, que se lo curre, solo se lo vamos a dar a quien al fin y al cabo lo necesite, ¿no? Pero fijaos que tenemos ya algunas prestaciones muy típicas en nuestro estado del bienestar en el que la incondicionalidad, dar algo sin condiciones, existe. La sanidad pública y la educación pública son los mejores ejemplos, ¿no? No nos dan un dinero para que nosotros vayamos al médico y le paguemos por los servicios prestados. No nos dan un dinero, el que sea, para ir al profesor en la escuela obligatoria, no. Simplemente, por el hecho de ser ciudadano, tenemos ese derecho. Tratan de recortar, que será de mayor o menor calidad, ya sabemos, pero en cualquier caso es un derecho universal. Amancio Ortega tiene también el derecho de ir a la sanidad pública, ¿vale? Porque es un derecho reconocido por ser ciudadano. Entonces aquí sería exactamente lo mismo. Todo el mundo tendría derecho a recibir una renta. Eso no quiere decir que salga ganando, ¿vale? Porque la renta la tiene asegurada, pero claro, de alguna parte hay que sacar la financiación. Y ahí es donde entra la parte quizás más polémica, más conflictiva de la renta básica universal, que es, vamos a financiarla a través de una reforma fiscal que lo que haga que los ricos paguen mucho más. De hecho, la propuesta más típica que podéis ver aquí es que sea el 20% o 30% más rica de la población, en este caso de España sería, la que aportara la suficiente financiación a través de pagar impuestos para que toda la sociedad, incluidos ellos, la recibiera, ¿vale? Es decir, que todo el mundo recibiría esos 800, 900 euros al mes, pero claro, al final los más ricos estarían pagando mucho más que 800, 900 euros al mes. Entonces ellos lo tienen garantizado. Imaginad que de pronto se quedan pobres, ¿no? Amancio Ortega pierde toda su fortuna y resulta que es una persona desamparada. Tendría ese derecho, se beneficiaría de él, porque ese derecho está ahí como la condición de ser ciudadano, ¿no? Pero lo que ocurre es que mientras esté en la capa alta de la población, recibirá 800, 900 euros del erario público, pero pagará muchísimo más. Entonces al final, cuando uno hace las cuentas, lo que obtiene es precisamente esto que podéis ver más o menos en el gráfico, que sería la línea azul o verdosa, turquesa que tenéis ahí, es la distribución de la renta, de izquierda a derecha está ordenada la renta en la población si no tuviésemos renta básica, ¿vale? Cuando tú introduces una renta básica, resulta que la parte que está a la izquierda de la distribución de la renta mejora. ¿Veis? La línea rosa está por encima, imagino que no estoy tapando nada, está por encima y con lo cual cuando está la línea rosa por encima significa que ha ganado netamente porque le está pagando impuestos, todo el mundo está pagando impuestos, pero está pagando menos de lo que recibe
por la renta básica universal, cuando haces la comparación con lo que tenías antes, sale ganando. Y solo hay una parte, la de la derecha del gráfico, ¿no?, que sería un 20 o 30%, que estaría saliendo perdiendo, ¿vale? Esto lo pongo ahí con un ejemplo muy sencillo para que se entienda perfectamente. La propuesta más típica, que es de la renta básica, tengo que aclararlo, hay muchas asociaciones que proponen rentas básicas. Algunas son menos generosas, otras son más generosas, otros tienen otra concepción filosófica diferente, ¿vale? Pero estoy utilizando la más conocida, que es la de la renta básica, con autores como, por ejemplo, Daniel Raventós, ¿no?, que es uno de los proponentes más destacados. Entonces, sería de la siguiente forma. Tú pagas el 50%, ¿vale? Sería un tipo impositivo único en el IRPF del 50%. Estos autores aclaran que, oye, se puede financiar con cualquier tipo de impuesto. Impuesto al patrimonio, impuesto a los ricos, impuesto a la banca, impuesto a la energética, que está ahora tan de moda porque quieren dejar que sea temporal en vez de que sea indefinido, ¿no? Bueno, pues ellos dicen que se financie con lo que sea. La clave es que vamos a ofrecer una herramienta teórica, matemática, para demostrar que se puede financiar. Y que no solo que se puede financiar, sino que además lo van a pagar los de arriba. Todo el mundo va a recibir o va a tener el derecho de tener la renta, pero al fin y al cabo lo van a pagar los de arriba. Entonces ese ejercicio hipotético es simplemente una reforma fiscal en el IRPF de la siguiente forma: tipo impositivo del 50% y luego le añades la renta básica, ¿vale? Entonces 50% suena mucho, pero claro, pensadlo, una persona que gane 0 euros paga el 50%, es decir, 0 euros, y luego le añades los 800 o 900 euros o la cantidad que sea, ¿no? En el ejemplo que os he puesto, 800 euros. El resultado final ha pasado de 0 a 800 euros. Pero no solo es ese caso, imaginaos a alguien que cobra 500 euros al mes. Pues lo que ocurre es que paga el 50%, ¿vale? Resulta que le tienes que quitar a 500 250, pero luego le está dando una renta básica que es de 800, con lo cual sale ganando, acaba al final con 1050 euros. No solo una persona que gane 500 euros, sino que una persona que ahora mismo gane 1000 euros, que está en torno al salario mínimo, con este ejemplo de aquí que estamos viendo, también saldría ganando. Fijaos que una persona de 1000 euros acabaría con 1300 euros, porque pagaría el 50%, 500, pero luego le darían 800. ¿Veis? Entonces, ahí llega un momento en el que ya no te sale a ganar, ya te sale a pagar. Me he puesto el ejemplo para que se vea de una persona que gane 5.000 euros al mes, paga 2.500 y recibe 800, con lo cual sale perdiendo. Y esta es, al fin y al cabo, la explicación básica de cómo lograr que una renta básica universal, es decir, renta monetaria para todo el mundo, al fin y al cabo sea justa. Porque al fin y al cabo habría una renta fiscal que sería progresiva, los más ricos estarían pagando proporcionalmente más. Entonces esto, como os decía antes, es algo delicado, es algo polémico, porque aparece la derecha y te dice esto es una locura, porque está haciendo que los ricos paguen muchísimo, bueno, la cantinela de siempre, ¿no? Lo que pasa es que también te aparecen algunos de izquierda diciendo ¿qué sentido tiene darle una renta a la persona más rica? Para eso ahórrate todo este berenjenal de este 50% y orienta la ayuda a la gente que más lo necesita. A lo mejor estás consiguiendo más o menos lo mismo, pero con menos utilización de recursos. Al menos que sepáis que esa crítica está ahí. Ahora me interesa señalar si esto ha existido o existe en alguna parte del mundo. Y la verdad es que sí, ¿vale? Es verdad que cogido con pinzas lo que voy a decir, pero en Alaska es lo más parecido que tenemos a una renta básica universal. Es una condición muy particular, una situación muy especial, porque en Alaska tiene mucha renta petrolera, son poquitos habitantes y hay una prestación por parte del Estado que lo que hace es, de todo lo que estamos ingresando por la venta de hidrocarburos, una parte se le asigna a cada familia, ¿vale? Entonces, la verdad es que simplemente por el hecho de ser una familia y vivir en Alaska, vas a recibir una renta. Entonces, lo más parecido que tendríamos a una renta básica universal. Fijaos que se da la condición, la particularidad de que tienes que tener rentas petroleras muy potentes para que esto sea factible, ¿no? Pero se podría hacer en cualquier otro lugar del mundo, como demuestran los propios defensores, con simplemente una renta fiscal. No es necesario que te venga el dinero de fuera por vender hidrocarburos, sino que con una renta fiscal, con el dinero, la capacidad económica que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, se podría hacer. Entonces, fijaos que hay otras experiencias que han sido parciales, en vez de universales, de darle una renta básica a todo el mundo durante toda su vida, pues vamos a hacer una experiencia piloto, ¿vale? Normalmente
pues ha habido en algunas zonas de la India durante un momento determinado del año, cuando por ejemplo no hay trabajo en el campo, ¿vale? Por las cosechas, pues ahí que la gente está quedándose sin ningún tipo de ingreso, pues aparece la autoridad pública y le concede una renta monetaria a todo el mundo. Eso existe. Es verdad que no es universal en el sentido de tiempo, ¿no? No es durante todo el tiempo, pero luego hay otras experiencias también que hay por ahí que se han hecho, bueno, se ha hecho incluso en Barcelona, se ha hecho en ciudades importantes de Finlandia, de Suecia, de los Países Bajos, como Utrecht, la más conocida, y suelen ser experiencias simplemente para ver cómo podría operar esta renta básica universal. Esto tiene sus pegas, obviamente, tiene sus ventajas porque puedes analizar cómo reacciona la gente cuando le toca una renta básica universal, ¿no? Le toca porque se suele hacer por azar. De hecho, algunos de los defensores de la renta básica universal utilizan como ejemplo pues esto que a veces hay, no sé si Nescafé o por ahí, que dice un sueldo para toda la vida, ¿no? Y al final hay análisis de qué hace la gente que luego recibe un sueldo para toda la vida, ¿no? Porque cabría pensar desde determinados postulados teóricos que esa persona no va a hacer nunca más un trabajo. Pero lo que se acaba viendo es que la gente sigue trabajando en su puesto de trabajo, en alguno similar, o al menos se pone a estudiar para conseguir otro, pero la clave es que estas experiencias te pueden ayudar a demostrar que la gente cuando le das una renta básica no se echa la Bartola y se pone a descansar. Por cierto, hay algunos defensores de la renta básica universal que te dicen, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si vivimos en un mundo absolutamente rico, es decir, que ya hemos construido muchísimo capital, tenemos muchísima riqueza concentrada, ¿por qué no repartirla de forma que haya gente que durante el tiempo que sea pueda descansar? O sea, al fin y al cabo con 800 euros tampoco vas a salir de rico, no vas a tener un consumo exagerado, pero si quieres descansar durante un tiempo, dedicarte a la contemplación, a la vida tranquila y ociosa, ¿por qué no? Esto chirría más con nuestros planteamientos, a lo mejor, no sé si cristianos, luteranos, de que el trabajo dignifica y que es algo que hay que realizar, a lo mejor también de la tradición puramente comunista, pero eso está ahí, ¿vale? Es una defensa de, ya sabéis, el libro más famoso al respecto es el de Paul Lafargue, Derecho a la pereza, ¿no? Tenemos que tener también derecho a la pereza, no tenemos por qué ser masocas, trabajadores estajanovistas, que tenemos que darlo todo por el pueblo o por el capital, sino que también tenemos derecho a ser simples ciudadanos que tenemos la posibilidad de descansar, ¿no? O de, como decía, dedicarnos al ocio y a la tranquilidad. Entonces, son diferentes concepciones, cada uno tendremos la nuestra, algunos le daremos más importancia a trabajar, otros a menos, pero al fin y al cabo hay una pega en estos experimentos, ¿vale? Normalmente es que suelen ser limitados en el tiempo. Entonces, y no solo limitados en el tiempo, sino que no es a todo el mundo. Por ejemplo, en Barcelona lo que se hizo fue en unos barrios determinados, elegidos por las autoridades públicas, se dio una renta monetaria al azar, dentro de una serie de condiciones que había que cumplir, pero eso se dejó durante 2 años. Entonces, claro, para empezar, no es todo el mundo, no es toda la gente que vive en Barcelona, y tampoco es durante todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si una persona recibe una renta y sabe que está recibiendo solo durante 2 años, es normal que se ponga a trabajar o se preocupe por lo que va a ocurrir después de 2 años, que sabe que probablemente perderá la renta, a no ser que la ciudad se venga arriba e implante una renta básica universal, ¿no? Más que improbable. Por lo tanto, esa es la pega de esos experimentos de vamos a ver qué pasaría con la gente si hay una renta básica universal. Bueno, pues es que no puedes hacer un experimento si no aplicas de verdad una renta básica universal, ¿no? Que sería todo el mundo teniendo ese derecho indefinidamente, ¿no? Porque la historia, pues obviamente cambiaría. La he tratado de definir de la forma más completa posible, añadiendo pues al fin y al cabo el tema de la financiación, que daría para largo, si queréis luego debatimos un poquito más. Quizá voy a hacer una mención muy específica para que se sepa cuál es mi planteamiento al respecto, y es que la derecha ataca mucho con la renta básica universal, sumas 800 euros por cada ciudadano y le dan un pastizal. No es así, no es así porque evidentemente si tú lo financias a través de una reforma fiscal o a través de cualquier tipo de impuesto, no te haría falta gastar más dinero del que se gasta hoy día, sino simplemente estás redistribuyendo la renta de arriba al resto de la población, ¿no? Pero más allá de eso, es que tenemos que entender, para responder a este tipo de discursos, que el dinero es un instrumento creado por el ser humano a libre voluntad y de hecho sin ningún tipo de limitación. Y voy a poner un ejemplo para que esto se vea claro. Cuando hay una pandemia, como en el año 2020,
¿en algún momento se preguntó o se preguntaron los mandamases de dónde obtenemos el dinero? Jamás en la vida se lo preguntaron, porque había una necesidad humanitaria grave y había que dinamizar la actividad económica como fuera, contratar personal sanitario, comprar vacunas, etcétera, etcétera. Jamás se preguntó a nadie de dónde sale el dinero, porque el dinero se creó a libre voluntad, se crearon billones de euros. Si nos vamos más atrás en el tiempo, en el año 2008, ¿qué es lo que ocurrió? Para rescatar a todo el mercado financiero, todo el sector financiero, bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera, también se crearon billones con B, que es una cantidad increíble de dinero, para rescatarlos. Ahí jamás se preguntaron los mandamases de dónde se obtiene el dinero. Pero o ahora con las guerras, la Unión Europea está a tope con la OTAN diciendo no, hay que seguir incrementando el gasto militar. Nadie les pregunta de dónde va a salir el dinero, ellos tampoco se lo preguntan. Pero cuando tú les dices vamos a financiar una renta básica universal, empiezan a aparecer las preguntas. ¿De dónde va a salir el dinero? Esto es muy caro. Esto es un ejemplo, creo que más o menos ilustrativo, para evidenciar que eso es un problema político, no es un problema económico. No es que falte dinero para financiar una renta básica universal. Se podría financiar una renta básica universal, garantizar las pensiones y hacer mil maravillas con toda la riqueza que hemos generado como sociedad. Pero hay un discurso muy interesado por parte de los poderosos de no, para las cosas sociales, para las vuestras, para eso no hay dinero. Para las que nos interesan a nosotros, eso sí. Rescatar a los bancos, la guerra y todo el rollo, para eso sí. ¿Veis? Eso al fin y al cabo es una cuestión de voluntad política. Por eso, desde un punto de vista de izquierda, creo que jamás nos tendríamos que preguntar de dónde sale el dinero. Jamás. Si hay voluntad política, se saca. Igual que se saca para la guerra, para la pandemia o para rescatar a la banca. Entonces, fijaos, ya está aquí la definición, ¿vale? Ahora voy a hablar de las ventajas de la renta básica universal. Las ventajas son muy variadas y son además muy visibles. Es lo que decía yo al principio, que es muy atractivo. El discurso de dar una renta básica universal quizás al principio te pueda chirriar, pero cuando te cuentan de qué va, es muy atractivo, ¿no? Fijaos, la primera es que todo este berenjenal que hay que realizar para dar, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que es que tienes que demostrar, el beneficiario tiene que demostrar que no supera una determinada cantidad de renta, que no supera un determinado umbral de patrimonio, con quién vive, porque claro, si está viviendo con más gente, a ver si va a cometer fraude, porque no lo necesita, ya que está viviendo con más gente y comparten gastos. Bueno, hay una serie de requisitos, la nacionalidad, cuánto tiempo lleva viviendo, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir todos los ciudadanos que quieran recibir el ingreso mínimo vital, igual que cualquier otro tipo de renta garantizada en España, que supone un laberinto burocrático tremendo que al final lo que está provocando es que haya un montón de gente que necesitaría la renta y no la reciba. No solo porque sean unos umbrales muy restrictivos, y a lo mejor una persona por tener una vivienda, simplemente una vivienda, ya no puede recibir una renta porque tiene un determinado patrimonio que supera ese umbral y ya no puede recibir la renta. Pero claro, esa persona no puede vivir de los ladrillos que tiene su vivienda, necesita una renta monetaria. Al mismo tiempo hay gente que ni se entera, ¿vale? Porque hay gente que está más despistada o a su bola, o hay gente que está sin hogar y no se entera de que estas políticas están aplicándose. O hay gente que no tiene los recursos suficientes para saber dónde tiene que obtener la información, presentarla a las autoridades pertinentes, a lo mejor no tiene ni siquiera internet ni un portátil para descargarse esa información y luego llevarla a las autoridades pertinentes, porque la carga de la prueba recae en ellos, en los beneficiarios, ¿vale? Eso te libraría más o menos fácilmente si fuese una renta básica universal, porque todo el mundo tendría al fin y al cabo que recibirla y entonces no tendría nadie que estar demostrando que es pobre para poder recibirla. ¿Veis? Entonces todo ese trámite burocrático que puedo asegurar que es mucha gente, muchos técnicos diseñando el programa, poniendo los umbrales, gestionando que de verdad las ayudas las reciban la gente, encargándose de que no haya ningún tipo de problema, bueno, pues todo eso te lo ahorraría porque sería una renta básica para todo el mundo. Esto tiene un pero, y es que todo el mundo tendría que al menos hacer la declaración de la renta. Tampoco es problemático porque tú haces la declaración de la renta, si es para que te paguen 800 euros, estoy seguro de que todo el mundo estaría encantado de hacer la declaración de la renta, ¿no? Lo que os quiero decir con ello es que no es tan sencillo como darle un botón, venga, una renta básica para todo el mundo. Cada uno tiene que tener una cuenta bancaria, tiene que conocer el propio estado, tiene que saber cuánto dinero va a tener que recaudar, ¿no? Porque todo el mundo tiene que hacer la declaración de la renta para saber esto, ¿no? Todo el mundo va a recibir la renta básica, pero ¿cuánto van a pagar al erario público? Todo el mundo tiene que pagar algo, aunque sea cero, ¿no? Pero eso se tiene que saber para ver al fin y al cabo cuánto dinero le vas a tener que entregar.
O sea, no es tan sencillo como a primera vista lo podría parecer, pero desde luego mucho más sencillo que las rentas mínimas, ¿no? Segunda ventaja importante, no habría una estigmatización de la pobreza. Hoy día, una persona que recibe el ingreso mínimo vital, pues suele sufrir un estigma de que es una persona inútil para la sociedad, ¿no? Que no ha sido capaz de labrarse un futuro, que no es capaz de realizar un trabajo que sea valorado por la sociedad. Entonces, esto opera de muy diversas formas en nuestra sociedad, desgraciadamente, con una etiqueta aquí de no soy válido, ¿no? Y estoy recibiendo una ayuda porque por mí mismo no me valgo. Eso acabaría desapareciendo con una renta básica universal, porque todo el mundo tenemos el derecho, el rico, el pobre, que de las rentas medias, y es una ventaja muy potente en términos de filosofía, en términos sociales, en términos morales. Siguiente ventaja que ya he mencionado más o menos. Oye, la gente tendría más tiempo y sobre todo libertad, no tendría que depender de un jefe. Imagina la cantidad de gente que mandaría paseo a su jefe porque para que le paguen 1.000 euros al mes y estar ahí soportando a tu jefe, teniendo que madrugar un montón, acabando con la espalda fatal por todo el trabajo laborioso que estás haciendo, te vas a tu casa y cobras 800 euros al mes. O sea, que merece la pena, desde luego. Esta es la clave también para decirle a tu empresario, o me pagas más o me voy. Es una medida de poder de negociación. Te empodera a la clase trabajadora y pone en un briete a los empresarios que no están pagando lo suficiente, ¿vale? Es también una medida, como digo, que permite mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, al menos o sobre todo los de abajo, ¿no? Los que tienen rentas más bajas y tienen unos salarios más bajos. Actuaría como una caja de resistencia, ¿no? Las huelgas, la caja de resistencia, la cantidad de dinero que tienes ahí para, durante el tiempo que dure la huelga, tener de dónde tirar. Pues la renta básica universal es una caja de resistencia para toda la vida. No tienes que soportar las exigencias de tu empresario, del capitalista de turno, sino que ya tienes un mínimo con el que poder tirar. Como decía antes, si alguien quiere dedicarse a estudiar, pues ya tendría 800 euros al mes con los que poder partir. Si alguien se quiere dedicar al ocio, al descanso, pues podría hacerlo también. Luego, otra ventaja añadida. Si hay gente que está trabajando ahora por 1.000 euros y eso supone un consumo de recursos naturales, se tiene que desplazar al centro de trabajo, tendrá que utilizar un suministro energético, un suministro de agua, ciertos recursos naturales, alguna máquina, instrumental. Bueno, si ahora en cambio se queda en casa porque prefiere cobrar 800 euros en vez de 1.000 con todo el trabajo que supone, también habría menor consumo de recursos naturales y energéticos, ¿no? Con lo cual esto es algo también positivo para el medio ambiente. Si queremos traerlo a un ejemplo muy reciente, fue en el confinamiento. Confinamiento de la pandemia, estábamos todos encerrados, pues desde luego el impacto medioambiental fue mucho menor, porque no tenemos que ir a ningún sitio. Y la gente que tenía un ERTE, ¿qué era? Pues una especie de renta básica, ¿no? Estaban cobrando una cierta cantidad monetaria sin tener que ir a trabajar. De hecho, la pandemia demostró cuáles eran los trabajos de verdad necesarios, ¿no? Que sería los supermercados, la producción de alimentos, producción de servicios básicos, y se demostró que, al menos durante un tiempo, podíamos prescindir de ciertos servicios y de ciertos productos, ¿no? Y luego, fijaos que hay también una argumentación relativamente potente, también muy cuestionada en determinados ámbitos, que es, si cada vez vemos que la robotización, la mecanización de los procesos productivos está aumentando el desempleo, entonces la renta básica que encaja como un guante en este futuro en el que teóricamente habrá menos trabajo, ¿no? Ya sabemos, en un montón de sectores hay una amenaza muy seria de que se acabe sustituyendo el trabajo de los hombres por el de las máquinas. No pasaría nada si esa persona que acaba siendo sustituida acaba teniendo una renta básica universal con la que poder vivir dignamente. El trabajo lo hace un robot, perfecto, el robot no se cansa, no se va a quejar, no tiene dolor, etcétera, etcétera, y yo estoy en mi casa cobrando las rentas que de alguna u otra forma derivan del trabajo de ese robot. Recordad que los más ricos, si son los que poseen el robot, tienen que pagar impuestos y eso es lo que va a financiar la renta básica universal, ¿no? Entonces, como digo, esto engancha bien pensando que el futuro va a ser así, cosa que tampoco está demostrada, ¿no? Es decir, tenemos Elon Musk, el otro día presentó ahí el robot, el taxi el coche sin conductor, incluso sin volante, ¿no? Y lo presenta como un proyecto. Yo lo presento hace 4 años y todavía no ha llegado. Es más, los coches que son muy autónomos, donde se han empezado a aplicar, han tenido problemas, porque no son perfectos ni muchísimo menos, problemas de seguridad, gente incluso muerta, atropellada por culpa de estos vehículos autónomos. Entonces,
de momento al menos no tenemos ese horizonte en el que los robots sustituyan todo el trabajo humano, ¿no? Más allá de lo que podríamos añadir de que, oye, a lo mejor los robots, la inteligencia artificial viene bien para el trabajo, no necesariamente lo tienen por qué sustituir, simplemente es un complemento, e igual que algunos trabajos rudimentarios o más manuales, como conducir un coche, pues a lo mejor se dejan de hacer, pero también habrá que hacer un trabajo de diseñar el vehículo, de encargarte de su mantenimiento, y al fin y al cabo se van generando otras actividades, ¿no? Pero en cualquier caso, si pensamos en ese futuro en el que habría menos trabajo, la renta básica es una buena solución, encaja bien, ¿no? Y por último, de las ventajas más importantes, hay mucho trabajo que se realiza en los hogares, mayoritariamente por mujeres, que queda invisibilizado, encima no está remunerado, ni siquiera está dignificado. Me estoy refiriendo al trabajo de cuidados de los niños en general y también de los adultos dependientes, ¿no? Y eso es algo que podría de alguna forma mejorar, no voy a decir solucionarse, pero sí mejorar, porque esa gente que hoy día está encargándose de cuidar a su adulto dependiente no está cobrando nada por ello. Ahora es verdad que hay algunas ayudas por ahí de dependencia que están mejorando poco a poco, pero esto podría resolverse, o al menos mejorarse, con una renta básica universal. Esa persona seguiría encargándose del cuidado en el ámbito doméstico, pero a cambio estaría recibiendo un ingreso por ello, simplemente por el hecho de existir, lo cual te viene bien, te ayuda al fin y al cabo a remunerar ese tipo de actividades que son vitales para la sociedad, pero que no están remuneradas, ¿no? Bien, una vez hablada de las ventajas, me interesa detener un poco, al menos en las críticas. Ya os avanzaba antes que la renta básica universal no es perfecta y adolece de recibir una serie de críticas, al menos que las conozcamos. Algunas de ellas ya las he puntualizado al menos, ¿no? Pero aquí las tenéis más o menos clasificadas. Fijaos, la primera crítica que recibe es que supone un importante coste de financiación. Ya os he dicho que desde un punto de vista de izquierda esto no debería preocuparnos, pero a la derecha le preocupa, o al menos es la excusa que utilizan para decir que la renta básica universal no se puede llevar a la práctica, ¿no? No tanta, o sea, no todo el mundo de izquierda descarta esta crítica, pero al menos que sepáis que sobre todo mayoritariamente de la derecha. También es de la derecha la típica crítica de esto generaría un efecto llamada. Si ahora resulta que en España todo el mundo, por el hecho de vivir en España, va a tener una renta básica universal, ¿no significaría esto o no provocaría esto que vendría mucha gente de África, de no sé qué parte del mundo para recibir esa ayuda? Bueno, la respuesta que se suele dar desde la renta básica universal es, primero, el efecto llamada cuando se dan ayudas monetarias no suele ocurrir, ¿vale? La gente emigra por necesidad vital, porque está huyendo de guerra, de la miseria más absoluta, no porque se ha puesto a mirar la constitución o la legislación de todos los países y dice, a ver, ¿en qué país hay dan más ayuda? Ah, Alemania, pues me voy para allá. No, eso no ocurre así. La gente huye allí donde puede, allí donde tiene lazos familiares, donde está más cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, se podría este problema o hipotético problema controlar simplemente con permiso de residencia. O sea, tú tienes que vivir aquí al menos 1 año o 2 años, yo que sé cuánto, para poder recibir la renta básica universal. Entonces es una forma también de controlar ese riesgo, ¿no? Luego, otra crítica, esta ya más delicada porque fijaos que muchos defensores de la renta básica universal ponen como gran fortaleza que la gente no tenga que tener un incentivo a trabajar, ¿vale? Porque están pensando en que el trabajo es algo duro, es algo a lo que estás obligado, que te gustaría no hacer si pudieras, ¿no? Pero ya sabemos que también hay ciertos trabajos que dignifican, que son útiles, que también te ayudan a construirte y a realizarte como ser humano, ¿vale? Entonces, cuidado, porque cuando hablamos de que la renta básica universal desincentiva el trabajo, esto es cierto, pero no tiene por qué entenderse en términos positivos, sino que a lo mejor es demasiado desincentivo para realizar trabajos que a lo mejor son necesarios, ¿no? O sea, necesarios en el sentido de que hoy día tenemos necesidades sociales y ecológicas que no están para nada cubiertas. Si ahora de pronto implantamos una renta básica universal, existiría como mínimo el riesgo de que muchos de esos trabajos no se hicieran, ¿vale? Porque la gente vive mejor estando en casa, y no estoy hablando de gente sensibilizada, movilizada como vosotros y vosotras. Estoy hablando de gente que no está politizada y que diría, pues yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa recibiendo este dinero y no me voy a poner a luchar contra las inclemencias del tiempo, del cambio climático, a reconstruir los ecosistemas, ¿vale? Porque prefiero estar en casa. Entonces, pues, como digo, es delicado porque el desincentivo al trabajo también te puede, y esto ya en un término más pragmático, distorsionar demasiado la economía capitalista, ¿vale? Igual que es una ventaja
que una persona que está cobrando 1.000 euros por limpiar retretes en cualquier empresa diga, a mí o me pagan más o me voy de aquí porque no es un trabajo agradable ni muchísimo menos, también está la desventaja que en un sistema económico capitalista, si dejas de limpiar esos retretes porque se sale la gente de ahí, provoca un coste o un efecto en esa empresa que de alguna u otra forma podría o elevar los precios para compensar o al fin y al cabo que haya ciertos bienes y servicios que se dejen de producir. Lo del retrete es accesorio, ¿vale? Es tangencial a una actividad productiva, pero podríamos pensar en un operario o en un camarero. Si ahora un camarero dice yo me voy a mi casa, pues ya hay determinados servicios que no se pueden ofrecer. Así que el sistema económico sí podría sufrir un impacto tremendo en el sentido de que habría muchas actividades empresariales que dejarían de ser rentables. Imaginaos un camarero que dice, a mí o me pagan 1.500 euros o no vuelvo aquí, porque si me voy a mi casa al menos tengo 800 euros. Y el empresario no puede, a lo mejor quiere, vamos a imaginar que el empresario es buena gente y de verdad está sensibilizado con el problema del camarero, pero a lo mejor no puede. ¿Cuál es el resultado? Que tendría que cerrar su actividad, ¿vale? Igual que he puesto este ejemplo de la hostelería, podría ponerlo en cualquier otro trabajo que está un poco al límite, ¿no? Por supuesto no las actividades, las empresas en las que ganan muchísimos beneficios, obviamente, la banca, la energética y eso no opera, pero sí en actividades en las que están ahí al límite. Entonces si ahora de pronto tienes que aumentarle mucho el salario a tus trabajadores para que no se vayan a su casa a cobrar la renta básica universal, cuidado porque puedes destruir buena parte del tejido productivo. No necesariamente esto es malo, ¿no? Simplemente es una transformación del modelo productivo que a lo mejor, precisamente con esta argumentación que he hecho de la pandemia, pues nos podría revelar cuáles son los productos o los servicios que de verdad son necesarios y el resto fuera, ¿no? ¿Vale? Pero como mínimo conocer que ese impacto en la economía, tal y como está hoy configurada, se lo llevaría. Así que cuidado porque te alteraría muchísimo la economía y fijaos que si la gente acaba muy cabreada, oye, ahora no puedo ir a trabajar a este sitio porque no ofrecen este producto, o yo qué sé, fijaos que se podrían paralizar muchas actividades esenciales o al menos muy importantes, cabrearía mucho a la gente y culparían a la renta básica universal. Así que mucho cuidado con su diseño y su implementación porque al final se puede ser un boomerang. Lanzas la renta básica universal, la gente se cabrea mucho porque te ha distorsionado mucho la economía, la forma de vivir en la que todo el mundo está acostumbrado y te vuelve en forma de no quiero la renta básica universal. Por cierto, en Suiza, no sé si fue en Suiza entera o en algún cantón, se sometió a votación la renta básica universal, curiosamente, hará 5, 6 o 7 años, no me acuerdo, y se votó mayoritariamente que no. Por supuesto, los poderosos financiando campañas de concienciación y de comunicación para que no se aplique y la gente comiéndose esas mentiras, ¿no? Pero como mínimo que sepáis que eso opera, ¿no? Ese vector opera ahí. Luego, otra crítica. Si va a ser por IRPF, todo el mundo tiene que declarar la renta y cuidado que eso es también un costo administrativo. Hay que vigilar que la gente rellene ese formulario, que se haga bien, supervisar cuando se hace mal, ¿vale? Eso es mayor costo administrativo, desde luego no es la mayor crítica de todas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero al menos está ahí. Otra crítica interesante. Esto que hemos visto aquí, si se financia de esta forma, porque la renta básica universal se puede financiar de mil formas diferentes, pero la más conocida es esta. Esto en realidad no sería una renta básica incondicional, ¿vale? No todo el mundo estaría beneficiándose de recibir 800 euros al mes, porque los más ricos pagan mucho más, entonces cuando haces el cálculo salen perdiendo. Por eso la crítica no es baladí, en realidad esto es una renta condicionada a tu renta. Si eres del 20 o 30% más rico no tienes renta básica universal, la estás pagando. Entonces, claro, se te puede dar la vuelta al argumento de esto no es una renta básica universal, esto es una renta que está pagando el 30% más rico al 70% más pobre, ¿vale? Entonces, el hecho de financiar así la renta básica universal te convierte la renta básica en una especie de renta condicional. Hay mucha polémica en esto, hay debates, si queréis luego entramos, porque alguien podría decir, es rico, si se vuelve pobre la seguiría recibiendo, así que es universal, ¿no? En esa contingencia la acabaría recibiendo. Pero lo mismo ocurre con el ingreso mínimo vital si estuviese bien diseñado, ¿no? Si estuviese bien diseñado sería, oye, tú te has quedado ahora pobre, ¿no? Tenías mucha renta, ahora vas a tener mucha menos renta, vas a cobrarla, ¿no? No hace falta todo este embolado que os decía de renta básica universal, de que todo el mundo la reciba para que otros luego paguen un poquito más. Es una crítica ahí que no es baladí, ¿no? Y voy pasando con las últimas críticas, fijaos. Igual que hemos considerado que la renta básica universal te puede empoderar en el sentido de que ya no quiero realizar ese trabajo a no ser que me paguen más, eso, como os decía, puede operar en puestos de trabajo poco cualificados, en los que hay mucha competencia, trabajos que no son deseables,
¿vale? Que lo preferirías evitar, como he dicho, de limpiar retrete, a lo mejor poner Coca-Cola y cerveza en un sitio ajetreado, con calor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los trabajos que sí son vocacionales? Por ejemplo, un periodista, un abogado, un médico. Imagina cualquiera de esos puestos de trabajo en los que ahora tú de ahí no te quieres ir. Tú lo que quieres es seguir formándote, tener más experiencia y acabar teniendo un puesto de responsabilidad potente, ¿no? Y sentirte valorado, realizado, etcétera, etcétera. Si ahora de pronto los empresarios saben que esa persona está cobrando 800 euros, la renta básica universal, aunque luego vaya a tener un neto diferente, ¿vale? Porque está aportando también al erario público, podría decir el empresario, yo sé que este de aquí no se va, así que lo que hago es bajarle el salario. Es un poco la misma explicación que hoy día utilizamos para meternos con la política del bono al alquiler, ¿no? Pedro Sánchez anuncia un bono de alquiler, que ya está puesto en práctica, por cierto, que es 200 euros, bueno, 250 para los jóvenes. Pero claro, eso lo saben los caseros. Los caseros dicen, esta persona está cobrando 250 euros, le subo 100 euros o 125 el precio del alquiler y 125 para ti, 125 para mí, ¿no? Sale ganando al final el casero, es como una especie de bizum a los caseros, ¿no? Pues en realidad aquí podría operar de una forma parecida. El empresario diría, yo sé que esta persona está cobrando una renta básica universal del Estado, lo que hago es yo pagarle menos. Antes estaba cobrando 1000, le pago 800, como va a recibir una renta básica universal, sale ganando, va a estar contento, pero sería una especie de subvención a este tipo de empresarios, ¿vale? Sobre todo en los sectores productivos, en los que el trabajo es más vocacional que obligatorio, ¿no? O al menos condicionado. Y fijaos también ¿qué pasa con los desafíos sociales y ecológicos, como os había dicho antes, que hay que realizar? O sea, esto no significa combatir el cambio climático, no es solo dejar de emitir gases de efecto invernadero, es también ocuparte por generar sumideros para que todo ese carbono se absorba, por ejemplo, realizando grandísimas plantaciones, ¿no? Como ocurre en algunas partes del mundo, que sirven algo al menos para absorber todo ese dióxido de carbono, cuidar mejor los equilibrios ecosistémicos. Estamos hartos de ver cuando que los bosques se incendian en verano porque no han sido cuidados durante el resto del año, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer para mejorar la sostenibilidad medioambiental y cuidar nuestro planeta. Deberíamos encargarnos de eso, no solo de una renta básica universal y que la gente se despreocupe del trabajo, ¿no? Es verdad que esto se puede hacer de formas complementarias a la renta básica universal, es una crítica que hay que cogerle un poco con pinza. No es una crítica a la renta básica universal en sí, sino al menos como mínimo un riesgo, algo que es importante que está por ahí y hay que tener en cuenta, ¿no? Y por último, ¿qué pasa en el caso que habíamos comentado de que hay una mujer, normalmente son mujeres las que cuidan a adultos dependientes o a niños, ¿no? Si tú ahora de pronto implantas una renta básica universal, pues habrá muchas mujeres que digan, pues genial, voy a seguir haciendo lo mismo y me están pagando, ¿no? Desde el Estado. Pero claro, no estamos repartiendo entre hombres y mujeres todo ese trabajo. Seguimos perpetuando la desigualdad de género en ese trabajo. Seguiría siendo un reparto sexista del trabajo en el que recaería mayoritariamente sobre mujeres. Solamente con el hecho de poner una renta básica universal no lo vas a resolver. Seguramente te venga mejor, pero cuidado que no te va a resolver los problemas de género. Eso es con concienciación, con educación, con otro tipo de políticas complementarias a la renta básica universal, pero al menos que sepamos que eso es una crítica. Y ahora, para terminar, voy a añadir un elemento importante para tener en cuenta que quizás no es necesario llegar a aplicar una renta básica universal para tener unos resultados más o menos parecidos, ¿vale? ¿Y por qué yo voy a salir a hablar de esto? Pues básicamente porque la renta básica universal, en términos políticos, pragmáticos, ofrece mucha resistencia. Mucha resistencia. No solo de parte de la izquierda, sobre todo de parte de la derecha. La derecha te dice, ¿qué dices? Dale dinero a alguien por no trabajar, eso es de vagos, eso es de perezoso, y encima lo tienen que pagar los más ricos. Mucha resistencia tremenda. Entonces, quizás nos podríamos, como decir, saltar ese tipo de críticas, ese tipo de ataques, si diseñásemos bien una renta condicionada. Renta monetaria condicionada a tu nivel de renta, valga la redundancia, ¿vale? Pero bien diseñada, no la basura que tenemos de ingreso mínimo vital, que insisto que desgraciadamente es una basura, muy buena idea, muy mal ejecutada, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esto? Fijaos, si tú, en vez de hacer como ahora, que el ingreso mínimo vital es, no te voy a dar nada, bueno, hay una parte de la población a la que sí se le entrega automáticamente, que sabes tú por los registros de la agencia tributaria,
que sabes que no tienen ningún tipo de ayuda y por otro tipo de registros, ¿no? que necesitan ayuda sí o sí, ¿vale? Pero eso no llega ni a 100.000 o 200.000 personas, ¿vale? Eso sí se la otorgó automáticamente. La idea sería, en vez de que cada una de las personas que van a recibir o pueden recibir el ingreso mínimo vital me demuestren que lo necesitan, la carga de la prueba sobre ello, y luego yo se la entrego, mucho mejor entregar la renta a todo el mundo, fijaos que es muy parecido a la renta básica universal, pero luego yo exijo a todo el mundo que me haga la declaración de la renta y si veo que no la necesita, se la quito. Si veo que la necesita, se la dejo. Entonces fijaos que desde la propia hacienda pública estás acertando, no te has dejado a nadie fuera. En todo caso puedes cometer el riesgo de haber incluido a alguien dentro que no lo necesita. Ya ves el problema. Una persona que no lo necesita, que está cobrando una renta. Es el menor de nuestros problemas. Sería como un falso positivo, pero es mucho peor tener falsos negativos, ¿no? Es decir, persona que necesita la renta básica universal y que no la recibe. La renta básica universal, renta mínima, ingreso mínimo vital, la que sea. De esta forma la doy automáticamente y luego reviso, no tengo prisa, luego revisaré al año siguiente si la necesitabas o no y te la quito. El IRPF funciona así, la declaración de la renta, pensaba que cuando nos sale a devolver significa que hemos pagado de más a Hacienda y entonces Hacienda luego dice, le he cobrado de más, se lo voy a devolver. Eso ocurre un año y pico después, ¿no? Estamos hablando de la campaña de la renta entre abril y junio del año siguiente. Y cuando nos sale a pagar, significa que no hemos pagado suficiente a Hacienda y que tenemos que compensarla, ¿no? Porque no le hemos pagado todavía lo suficiente. Pues eso llevado a una renta. No haría falta hablar de renta básica universal, pero los efectos serían prácticamente los mismos. Todo el mundo tendría un derecho a tener una renta mínima. El más rico se queda pobre, también la cobraría, porque al fin y al cabo todo el mundo la está recibiendo y luego a posteriori te encargas de comprobar si eso era acertado o no. Fijaos que esto ocurre ya en algunas zonas de Europa, ¿vale? No hacen rentas condicionadas tan absurdas, tan cutres, tan mal diseñadas como el ingreso mínimo vital, realizado por el ministro de Escrivá, que no tenía ni idea de cómo dar este tipo de ayudas, ¿no? En otras zonas de Europa se hace así. Sabemos cuál es la capa de la población que lo necesita, se lo entregamos y luego que lo demuestre. Esto, por ejemplo, en Francia se hace con la sanidad. Hay un copago sanitario, tú vas al médico, tienes que pagar. Si luego se ve que lo necesitabas, te devuelvan el dinero. Bueno, esto para que veáis que hay un símil de otros países que tienen una concepción diferente de demuéstrame que necesitas la ayuda y luego solo así te lo doy. Es una concepción bastante española, no sé si mediterránea, de no damos la ayuda hasta que no veamos que no nos la están jugando, ¿vale? Una no sé, reacción o protección frente a la picaresca, ¿no? Pero en otros países no, en otros países te la doy y luego ya veremos si la necesitaba o no, ¿no? Entonces, esto era lo que tenía para comentar con vosotros y vosotras. He tratado de explicarlo de la mejor forma posible, lo más pedagógico posible también, la definición de la renta básica universal, sus principales ventajas y también sus principales desventajas, críticas o riesgos, ¿no? Solamente voy a terminar con una propuesta para que penséis, podría hacer otra, pero quiero solo comentar una. ¿Y si en vez de dar una renta básica en dinero, en metálico, la diésemos en especie? Especie es en cosas. Que alguien necesita para vivir una determinada cantidad de energía calórica, oye, se la vamos a garantizar. Igual que la sanidad y la educación. Todo el mundo tiene el derecho a recibir una prestación. No le damos dinero para que alguien vaya a la sanidad, insisto en ello, ¿no? Podría ser lo mismo una vivienda. ¿Por qué tenemos que darle dinero a la gente para que se maten a buscar una vivienda en el mercado de alquiler? ¿Por qué no garantizar desde lo público una vivienda? Eso que puede sonar muy comunista y que lo es, se realiza también en países como Singapur, uno de los países más capitalistas del mundo. Allí el 90% de la gente vive en viviendas públicas. No son suyas, son del Estado, que la cede durante 99 años, ¿no?, a las familias correspondientes. Entonces eso sería dar una renta básica en especie. Que la gente necesita desplazarse, ¿no? El transporte es también algo básico. Oye, un mínimo de transporte garantizado, gratuito, porque así es una forma de entregar una renta en especie sin necesidad de que sea en dinero, porque el problema de entregar algo en dinero es que se te acaba desvirtuando en un sistema de libre mercado, o de mercado al menos, que está muy contaminado por los poderes. Ya he puesto el ejemplo en el alquiler. Tú das dinero a la gente para que viva en alquiler, ¿qué ocurre? Que al final se lo queda escasez.
porque el casero es el que tiene poder, el casero es el que tiene la capacidad de aumentar y disminuir los precios. Vamos a sortear eso, vamos a saltar los mecanismos de mercado, al menos para los bienes más necesarios. Eso no es ser comunista, socialista, bolivariano, soviético, ¿vale? Que no pasaría nada si no fuéramos, pero al menos entender que esa cantidad de necesidades se podrían cubrir de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Es decir, igual que sanidad y educación, pero a lo que consideremos una determinada cantidad de alimentos, un mínimo de energía, ¿no? Gas, agua y luz, y el transporte si lo queremos meter ahí, y sobre todo vivienda. De esa forma tendríamos una renta básica universal para todo el mundo, pero en especie. No estamos dando dinero porque sabemos que eso se nos puede ir de las manos en un mercado que no controla las autoridades ni están sometidas a la democracia, sino que están sometidas al poder de mercado. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Damos paso al coloquio, si os parece. Està preparat. Si algú vol preguntar alguna cosa. Lo has explicado muy bien. Ya saldrá algo. Anem animant-se, va. Hola. Sí, molt bé. Buenas tardes. Muy didáctica la exposición, ¿no? Muy clara, muy sencilla y muy agradable escucharte, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, porque yo no tengo estudios ni nada de edad, de económico ni nada, pero pienso que el sistema actual no funciona. Entonces hay que buscar algún sistema que funcione, pero que funcione y que